Hernani, a apenas 10 kilómetros de Donostia-San Sebastián, ocupa, al nordeste del territorio de Guipúzcoa, una superficie de aproximadamente 42 kilómetros cuadrados. El río Urumea es el eje hidrográfico de la localidad y en torno a él se ha ido asentando históricamente su población. Hernani cuenta hoy con cerca de 20.000 habitantes repartidos entre el casco urbano de la villa y barrios de esencia más rural como Santa Bárbara, Osiñaga, Ereñotzu, Martindegui, Jáuregui y otros. Limita al norte con Donostia-San Sebastián y Astigarraga, al sur con el Duain y Arano, al este con Errentería y al oeste con Urnieta y La Sarteoria. Aunque las actividades ligadas al sector primario, la agricultura fundamentalmente, aún perviven, son los sectores industrial y de servicios los principales motores económicos de la localidad. Desde la época medieval se fueron instalando numerosas ferrerías en el cauce del río Urumea y son numerosos los testimonios que hoy confirman su asentamiento. Así, se creó a mediados del siglo XVIII la Real Fábrica de Anclas en Fagollaga. Este fue el origen de la vocación industrial hernaniarra, que todavía hoy perdura con empresas bien consolidadas y de muy variada producción, localizadas en los distintos polígonos industriales a orillas del río Urumea. Además, Hernani disfruta de un sector servicios completo y variado y mantiene orgullosa su tradición productora de sidra. Sus sidrerías son uno de los principales reclamos de la localidad. Situado en la confluencia de las carreteras Guipúzcoa 131, Guipúzcoa 3410 y Guipúzcoa 2132, Hernani goza de buenas comunicaciones. A ello se une su óptima red de transporte público, tanto de autobuses interurbanos como de ferrocarril de cercanías. Las estaciones megalíticas de Igoin Akola y Oindi Mandoegui y los monumentos en ellas localizados confirman la presencia humana en el término de Hernani desde al menos la Edad de Bronce. Sin embargo, muchos siglos hubieron de transcurrir hasta su primera mención documental. Fue en 1014 cuando el monarca navarro Sancho el Mayor donó el monasterio de San Sebastián el Antiguo, en los confines del valle del Urumea o de Hernani, a San Salvador de Leyre. Se desconoce la fecha exacta de la concesión del título de villa a Hernani, ya que su carta Puebla desapareció en 1332 durante las batallas entre los parientes mayores, tal y como expresaron los representantes locales en las Juntas Generales de 1491. No obstante, se cree que la concesión ocurrió a mediados del siglo XIII, en el contexto de la política expansionista y fundacional del rey castellano Alfonso X el Sabio. Desde los inicios de su historia documentada,
La villa ha sido escenario de numerosos enfrentamientos bélicos, como las guerras carlistas del siglo XIX y la Guerra Civil de 1936. Aún así, la población hernaniarra se ha caracterizado históricamente por su actividad y dinamismo. Estas cualidades han llevado a la configuración del Hernani actual, sobre todo desde finales del siglo XIX, momento en que comienza a experimentar un importante crecimiento económico y demográfico. El casco histórico de Hernani, declarado bien cultural con la categoría de conjunto monumental, se asienta a los pies del monte Santa Bárbara. Es precisamente en él donde iniciamos nuestro recorrido por el patrimonio artístico de Hernani. El cuerpo de la villa de Hernani, de origen medieval, estuvo fortificado y contaba con varias puertas de acceso. De ellas, tan solo se conservan dos. Una que se abre hacia el este, en Azieta-Calea, y otra que se localiza donde desemboca el antiguo Camino Real. Este arco permite el acceso a la Gudari en Plaza, un amplio espacio en el interior de la villa, presidido por dos emblemáticas edificaciones. La casa consistorial es un edificio de planta rectangular y 4 alturas. Su fachada principal presenta un soportal con 7 grandes arcos. Esta construcción se erigió a finales del siglo XIX tras la desaparición del antiguo ayuntamiento durante la Segunda Guerra Carlista. Las obras siguieron las trazas del arquitecto hernaniarra Joaquín Fernández de Ayarragaray. Anexa al ayuntamiento se halla la iglesia parroquial de San Juan Bautista, patrón de la villa. Data del siglo XVI, cuando se trasladó al interior del cuerpo de la villa la antigua parroquia Extramuros. Se trata de una iglesia de una única nave, con planta de cruz latina y ábside poligonal. En un lateral de la fachada se yergue una torre campanario, obra de Francisco de Ibero, de planta cuadrada y rematada en cúpula. La portada, de estilo barroco y datada de 1708, es obra de Martín de Zaldúa. De su interior merece destacarse el retablo, obra de Bernabé Cordero, de estilo clasicista barroco, de mediados del siglo XVII. En origen, el casco urbano de Hernani se estructuraba en 2 calles longitudinales, Calé Nagusia y Cardáveras Calea. Estas calles son las que ofrecen hoy los más significativos vestigios históricos de la villa. Recorriéndolas, realizamos un viaje de retorno al pasado hernaniarra. Sus nobles casas de piedra y madera, blasonadas, son testigos de aquella rica historia. La Torre de los Gentiles, o Casa Portalondo,
Es una antigua casa-torre desmochada a mediados del siglo XV que formaba parte de la muralla defensiva medieval de Hernani. Otras viviendas significativas son Ayerdi Arrechea, Dorrechea, Ayerdi Echea, Eguino Echea o la edificación localizada en Cardaverazcalea número 28. En el extremo norte del casco antiguo encontramos el convento de San Agustín. Fue fundado en 1526 en el edificio de la antigua parroquia y tras el traslado de esta al interior del cuerpo de la villa. Especial mención merece su portada, datada de mediados del siglo XIII. De estilo románico-gótico, es uno de los vestigios históricos más relevantes del casco antiguo. En el otro extremo, fuera ya del centro de la villa, hallamos el conjunto que forman el lavadero de Leoca y el humilladero de la Santa Cruz. Este último, junto con el puente de Fagollaga, han sido calificados como bienes culturales del Camino de Santiago interior en el País Vasco. Ambas son construcciones datadas de la segunda mitad del siglo XVI y testimonios del paso de esta ruta por el territorio de Hernani. Y en el resto del término municipal encontramos diseminados buenos ejemplos de arquitectura rural, como los caseríos Pitícar, situado en Jáuregui Bailara, y Chilibita, en Ereñotzu auzoa. El territorio en el que se asienta Hernani se caracteriza por un relieve accidentado y montañoso. El término, surcado por el río Urumea, se halla flanqueado por montes de mediana altura, salpicados de restos megalíticos e históricos. Siguiendo cualquiera de los 13 itinerarios diseñados, podemos encontrar variadas alternativas con las que disfrutar en sintonía con la naturaleza y la historia. En la villa encontramos además varios lugares de esparcimiento como Lache, Ugaldecho, Akola o Aparrain. En el Monte Santa Bárbara, uno de los espacios más característicos de Hernani, se yergue el fuerte, levantado en la época carlista. También en este enclave hallamos la ermita de Santa Bárbara, datada de mediados del siglo XX. La vista, espléndida en esta zona, alcanza hasta el mar Cantábrico. Además, la posibilidad de practicar escalada deportiva es uno de sus mayores atractivos. En las estribaciones del Parque Natural de Ayaco Arría se hallan los parques y zonas de esparcimiento de Akola y Aparrain. Es esta una de las zonas geológicas más importantes de Euskal Herria, con flora y fauna de gran riqueza. Otra gran alternativa de ocio la ofrece el Parque Acuático Mendi Mendillán, una interesante oferta lúdica para el verano
con piscinas y espacios verdes. Más próximo, al centro de Hernani, se halla el Parque Botánico de Nere Bordá. Un espacio natural en el que se pueden contemplar bellos y exóticos ejemplares de arbolado en todas las estaciones del año. Los cuidados senderos del parque permiten además recorrerlo con calma, contemplando entre otros el pino Monterrey, clasificado como uno de los ejemplares más significativos de Euskal Herria. Quien busque aunar naturaleza y cultura halla la respuesta perfecta en Chillidaleku. 12 hectáreas de jardín escultórico donde se expone la obra de Eduardo Chillida. En torno al caserío Zabalaga, del siglo XVI, se pueden contemplar las esculturas de grandes dimensiones, en hierro y granito, del universal artista donostiarra. En el interior del caserío se exponen las obras de menor tamaño. Hernani se abre a sus habitantes con una oferta más que interesante. Alojamientos para todos los gustos y necesidades, restaurantes y otros establecimientos que conjugan tradición y calidad. La tradición sidrera de Hernani cuenta con muchas décadas de antigüedad. Si bien en sus primeros momentos la producción se orientaba al consumo familiar o local, su comercialización y popularización ha llevado a que en la actualidad la sidra y las sidrerías sean uno de los reclamos más importantes de la agenda hernaniarra. Enero marca el comienzo de la temporada de Txotx, temporada que se prolonga hasta finales de abril. En estos meses se puede disfrutar de la degustación de la sidra producida en la localidad y de las numerosas actividades que se organizan. Ahora Gipuzkoako sagardo berria. Una de ellas, celebrada el tercer domingo de marzo, es el capítulo anual de la Cofradía de la Sidra Natural Tolarea. Cofradías procedentes de toda Euskal Herria y parte del Estado, perfectamente ataviadas con sus correspondientes vestimentas, acuden a la investidura de los nuevos cofrades de honor. En septiembre también se celebra el Sagar eta Sagardo Eguna. A estos interesantes reclamos se une su variado calendario festivo,
que los propios hernaniarras se encargan de promover. La música es otro de los atractivos de Hernani. En abril se celebra el Txistulari Jaialdia y un mes más tarde la Txalaparta Festa, una celebración con 3 décadas a sus espaldas que goza de gran aceptación popular. En ambos participa la Escuela de Música Municipal, uno de los pocos centros en Euskal Herria donde se imparten clases de instrumentos autóctonos. Días antes de la celebración de las fiestas patronales, se celebra el concierto Preludio de San Juan, anticipo musical de las fiestas en el que toman parte todas las agrupaciones musicales y escénicas de la localidad. Los San Juanes de Hernani se celebran entre el 23 y el 27 de junio. Son fiestas que los propios hernaniarras viven intensamente, destacando de entre los festejos de mayor arraigo y popularidad el aquelarre y las hogueras. Especial mención merece también la popular y multitudinaria Azeri Danza. Pero no son las únicas fiestas que se celebran en la localidad. Gran apego tienen los hernaniarras a las de San Antonio de Ereñotzu, San Fermín en Martindegi, San Juan Txiki en Portu Auzoa o las de Zikuñagako Ama. El primer domingo de diciembre tiene lugar la tradicional Feria de Artesanía, que lleva celebrándose durante más de 30 años. El año finaliza con unas jornadas organizadas en torno al bertsolarismo, Bertsolata. Y más allá de estas citas festivas, Hernani dedica también gran parte de su tiempo libre a la actividad deportiva. Actividades que pueden desarrollarse en contacto con la naturaleza
en un entorno verdaderamente privilegiado. Hernani, con la implicación de los hernaniarras, su dinamismo y quehacer diario, ha logrado mantener su identidad cultural respetando su entorno natural e historia. Hernani, historia y futuro.